Si no das lo mejor de ti mismo ahora, ¿cuándo no te atrevas a dar menos que lo mejor de ti mismo? Quinto vídeo de espacios vectoriales. Subespacios vectoriales. Vamos allá. ¿Qué es un subespacio vectorial? Pues no es más que, dado un espacio vectorial, cogemos un conjunto no vacío de V, U, y si U a su vez es un espacio vectorial, entonces decimos que es un subespacio vectorial. Se refiere evidentemente con las operaciones del espacio grande. Nada del otro mundo. Es un concepto muy natural. Caracterización de un subespacio vectorial. Por supuesto, se pueden comprobar todas las propiedades, pero hay una manera más corta de hacerlo, que es lo que da este teorema, que dice lo siguiente: un U es un subespacio vectorial si y solo si se cumple lo siguiente. Dados dos vectores de U y V, si la suma está en U, bien, primera condición, y dado un escalar alfa en K y U un vector en U grande, si alfa por U está siempre en U, entonces si se cumplen estas dos condiciones, U es un subespacio vectorial, perdón, y no tienes que comprobar toda la larga lista de propiedades. Vamos a ver por qué esto es cierto. Uno es la consecuencia mismo de la definición, ¿vale? Sabemos que la suma de vectores es cerrada en V, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera implicación es más que evidente, ¿no? Y lo mismo aparece para la segunda, para 1 y para 2. Bien, vamos entonces al revés. Supongamos que son ciertas 1 y 2, entonces las propiedades de cuerpo son comunes a V y a U y se siguen cumpliendo para U. En cuanto a las propiedades de la suma, la asociativa y la conmutativa, también se siguen cumpliendo. No es tan evidente que el elemento neutro y el elemento opuesto se cumplan, y entonces esas las que hay que demostrar con rigor. Elemento neutro, sea U de U, por la propiedad 2 se sabe que menos 1 de K por U es menos U y que pertenece a U. Por tanto, 0 de V pertenece a U, ya que 0 de V es U menos U. ¿De acuerdo? Aquí lo que hemos hecho es probar primero que menos U pertenece a U y luego poner la diferencia para que salga el 0 y esté seguro que el 0 del espacio vectorial grande coincide con el 0 del espacio vectorial pequeño de U. En el momento opuesto es consecuencia de 2, como acabamos de ver en la línea anterior. Y con respecto a las propiedades del producto restringidas a U, las propiedades 2.1 a 2.4 en U se cumplen como consecuencia de la condición 2 y de las propiedades de V. Bien, tras esta caracterización vamos a aplicarla en el ejercicio 663. Vamos a ver si estos subconjuntos son, de hecho, espacios vectoriales, subespacios vectoriales. Tenemos un cuerpo K, se considera K cuadrado, es decir, el producto cartesiano de K por K y el conjunto alfa 1K. Luego el segundo es lo R3, con este conjunto de soluciones del sistema que se aparece aquí, un sistema no homogéneo. Y por último, 3, que es lo mismo que antes, pero ahora el sistema es homogéneo, es decir, que este 1 sería un 0 para el apartado 3 y este 2 sería un 0 para el apartado 3. Vamos allá. Vamos a usar el teorema 662 y sencillamente vamos a comprobar las condiciones 1 y 2 de ese teorema. Para el primero no es subespacio, ya que no cumple la condición 1. Tenemos alfa 1K más beta 1K, daría alfa más beta, 2K, que es distinto de alfa más beta, 1K. Entonces no se cumplen una de las condiciones, como es un sí solo sí, no es subespacio vectorial. Vamos a estudiar para el número 2 la solución del sistema dado, que recuerdo es un sistema no homogéneo, tiene aquí el 1 y el 2, ¿vale? Entonces hacemos Gauss-Jordan y nos queda esta solución. Y entonces, bueno, pues no lo es, porque si hacemos t igual a 0 y t igual a 1, obtenemos estas dos soluciones, pero cuando las sumo,
no me da una solución del sistema dado. Por ejemplo, sustituimos la primera ecuación y no me daría 1 como me tenía que dar, me da 2. Entonces, en conclusión, 1 es un subespacio de R3. Sin embargo, cuando el sistema es homogéneo, sí, porque ya no está el término independiente, que es el que estropea que la suma de soluciones siga siendo una solución. Esto ya ha aparecido varias veces en el curso. Y ahora sí, sabemos que el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo es un subespacio vectorial. Muy bien, teorema 666, se tiene un espacio vectorial, un conjunto de vectores, entonces L de V1 VK es un subespacio vectorial, es decir, el conjunto de las combinaciones lineales dados por V1 VK es un subespacio vectorial y además es el menor subespacio vectorial que contiene AU. Vamos a ver que es así. De nuevo vamos a usar todo el rato la caracterización anterior. Si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio generado por V1 VK, significa que son combinaciones lineales. Vamos a poner que es U y W y tenemos alfa 1 V1 hasta alfa K VK y beta 1 hasta beta K, beta 1 V1 hasta beta K VK. Sumamos y entonces, usando las propiedades distributivas y conmutativas, tenemos que U más W es todavía un elemento del espacio generador de este conjunto de vectores porque se puede poner como combinación lineal como se ve aquí en esta parte que estoy marcando ahora con el rectángulo. ¿Vale? Esto me está diciendo que la suma de los coeficientes está en el V1VK. Lo mismo pasa con C por U, multiplico por C y veo que sigo siendo capaz de poner C por U como una combinación lineal de V1VK. Bien, continuamos para la segunda parte del teorema. Es decir, que es el menor espacio que lo contiene. Conseguimos un espacio W tal que U está contenido en W y sea V un vector del espacio generado por esos vectores. Entonces el vector V se puede escribir así, como alfa 1 V1 y hasta alfa K VK. Bueno, como V es combinación lineal de vectores de W, entonces V pertenece a W y así L de V1 V de K está contenido en W. Muy bien, en las condiciones anteriores decimos que L de V1 V de K es un subespacio generado por V1 VK. Esta es una definición que llevamos persiguiendo largo tiempo. Y aquí está. Teorema 668. Importante teorema porque nos da mucha información y nos permite hacer cálculos bastante precisos. Dice lo siguiente: la dimensión del subespacio generado por V1VK es el rango de esos vectores. Recuerda que el rango es el mayor número de vectores linealmente independientes en un conjunto dado. Y V pertenece al subespacio generado por V1VK solo si el rango de V1 hasta VK es igual al rango de V1 hasta VK. Vamos a ver por qué esto es así. Se sabe que V1VK genera L de V1VK y entonces una base está determinada por el mayor subconjunto linealmente independiente. Ya es sistema de generadores V1VK para L de V1VK. Por tanto, dicho rango, dicho con un número, el número del mayor subconjunto linealmente independiente es exactamente el rango de V1VK. Y por tanto, la dimensión del subespacio generado por V1VK va a ser exactamente ese rango. Ahora cogemos un vector que pertenece al subespacio generado por V1VK. Entonces, eso significa que V es una combinación lineal de V1VK. Y por las propiedades de las matrices, el rango de V
V1 hasta Vk va a ser el rango de V1 hasta Vk, porque V es combinación lineal de V1, Vk. Análogamente, si los dos rangos son iguales, eso implica que al añadir el conjunto V al conjunto de vectores V1 y Vk, el rango no cambia. Y entonces necesariamente V es una combinación lineal de V1, Vk. Bueno, no era tan difícil de probar. Esto era un poco de razonamiento sobre los rangos, ¿no? Vamos a comprobar el teorema anterior, que esto es el ejercicio 669, con el espacio vectorial R3, el vector V y el conjunto de vectores dado por U, que es 305, 1, 1, 0. Luego me pide repetir la comprobación cambiando el vector. Queremos comprobar si V pertenece a L de U. Entonces, el teorema anterior nos dice que basta comprobar el rango de U y compararlo con el de LVU. Vale, ponemos los dos vectores 305 y 110 por filas y luego ponemos 3, menos 3, menos 10. Aquí me sale que el rango es 3, ¿de acuerdo? Entonces V no pertenece a L de U. Me tendría que haber dado la última fila, esta que marco aquí, todos ceros, y entonces habría sido combinación lineal de los dos vectores anteriores. En cambio, si hacemos 2 menos 1, 5, eso sí ocurre y ahora V sí es una combinación lineal de los dos primeros vectores. De acuerdo, la combinación lineal en este caso sería 305 menos 110, como se desprende cuando aplicas Gauss-Jordan a los vectores por columnas. Muy bien. Teorema 6.6.11 dice lo siguiente: tenemos dos subespacios vectoriales y se cumplen las siguientes proposiciones. U1 es igual a U2 si solo si U1 está contenido en U2 y las dimensiones son iguales. Esto es un sí solo si, hay que hacer dos demostraciones. La primera es trivial porque si U1 es igual a U2, entonces U1 está contenido en U2 y además sus dimensiones tienen que ser iguales. Hemos visto que las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores siempre. Lo que es más difícil es el recíproco. Ahora tenemos una base de U1. Aquí falta un pequeño 1. Bueno, lo voy a poner aquí. Esto debería decir así. Perdón por el despiste. Y un vector que está en U2, pero no está en U1. Entonces, el rango de U1, UK, V tiene que ser K más 1. Pues de lo contrario, V estaría en U1. Pero como las dimensiones de U1 y U2 son las mismas, ese rango solamente puede ser K, lo cual sería una contradicción. Y por tanto, V está en U2 y en U1, y por tanto son iguales. El ejercicio 6.6.12 te pide practicar lo anterior. Se considera este espacio, estamos en Z4, en Z24, perdón, y tenemos tres vectores aquí y nos piden comprobar si los siguientes subespacios coinciden con U o no. ¿Vale? Se ve claramente que la dimensión de U es 3, ya que cuando colocamos los vectores por fila, la matriz ya está escalonada y tiene 3 posiciones pivote. Eso se ve clarísimamente. Con respecto a W, dos de los tres vectores coinciden con los vectores de U. Lo estamos aquí. 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y lo único que cambia es este último de aquí. Entonces, pues lo lógico es ponerlo al final y comprobarlo. Sale una fila de 0, ya sabéis que Gauss os lo dejo para vosotros, y entonces el último vector es combinación lineal, y por el teorema anterior, 6.6.11, se puede concluir que U es igual a W1. Para el 2, aquí pasa lo mismo, solamente habría que comprobar el último vector. Y ahora vemos que la última fila no está llena de ceros, sino que tiene un pivote, y por tanto el vector 1, 1, 0, 1 no pertenece a U, y por tanto U no es igual a W. Y luego, bueno, el último os lo dejo para vosotros, ¿de acuerdo? Bastante sencillo también. Problema 6.6.15. Dado dos subespacios vectoriales, probad o refutar que la intersección es un subespacio vectorial.
En realidad esto va a ser probar porque la propiedad es cierta. Vamos a coger la caracterización de subespacio. Cogemos dos vectores UV de la intersección. Y entonces, por un lado, dado que pertenece a la intersección, UV pertenece a U1 y por tanto la suma pertenece a U1. Análogamente, como UV pertenece a U2, la suma pertenece a U2. Y por tanto, la suma va a pertenecer a la intersección. Y para la segunda condición, la del escalar, pues es exactamente el mismo razonamiento. U pertenece a 1 y U pertenece a U2. Como son subespacios, alfa U está a la vez en U1 y U2 y por tanto está la intersección, como queríamos. Y esto prueba que la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Aquí nos piden practicarlo en subespacios de R3. Tenemos dos planos y entonces ponemos las ecuaciones juntas, son ecuaciones implícitas y se aplica Gauss. La matriz tiene rango 2 y por tanto es un sistema compatible indeterminado. Despejamos. En este caso estaríamos despejando respecto a Z, ¿vale? Y quedaría esto. X igual a 17Z partido por 7 e Y igual a menos 9Z partido por 7. Y por tanto la intersección es el vector 17 menos 9, 7. Aquí he puesto Z igual a 7Z para que se quiten los denominadores, pero es exactamente el mismo vector. O sea, que en lugar de poner 17 séptimos menos 9 séptimos y 1, he multiplicado por 7 todo. Y como es un único vector, pues no hay problema. Definición 6.6.17. Dado los dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial, se llama la suma de los subespacios al conjunto definido por todas las sumas posibles. Esto viene porque, igual que te preguntas si la intersección de subespacios es un subespacio vectorial, que la respuesta es que sí, la unión no es cierto. La unión de dos subespacios vectoriales no tiene por qué ser un subespacio. Lo que sí es un subespacio es la suma. Y por eso aparece esta definición. Probar que en efecto esto es un subespacio vectorial. De nuevo vamos a usar la caracterización que vimos antes. Cogemos V1 y V2 que pertenecen a 1 y más 2. Y entonces, por la definición, V1 es la suma de dos vectores, cada uno de U1 y otro de U2. Y ahora lo que hacemos es sumarlos. Y entonces agrupamos todo lo que está en U1, que sea 1 y W1, eso está en U1, agrupamos todo lo que está en U2, eso es U2 más W2, y aquí tenemos que la suma está puesta como el vector suma V1 y V2 es la suma de un vector en U1 y otro en U2. ¿De acuerdo? Esto es lo que pone la siguiente línea. En cuanto al producto de escalares, pues es lo mismo, es bastante sencillo. Tienes 1 más U2, que es el vector V1, lo multiplicas por alfa, y entonces alfa por U1 es un elemento de U1 grande, alfa por U2 es un elemento de U2 grande, y por tanto la suma está bien definida, y tenemos un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, que sería el problema 6.6.19. Aquí dice... vamos a coger dos subespacios de tal manera que la intersección es el 0. Entonces, probar que V se puede escribir un espacio vectorial cualquiera. Un vector de U1 más U2 se puede escribir de manera única como U1 más U2. Vale, entonces supongamos que existe un V en la suma, de tal manera que se puede escribir de dos maneras. U1 más U2 y W1 más W2. Eso significa que 1 más U2 es igual a W1 más W2. Pasamos el W1 al otro lado y el U2 al otro lado, y entonces tenemos un vector que pertenece a 1, intersección U2. Pero nos han dicho, por las hipótesis, que eso es el 0. Y entonces eso significa que U1 es igual a W1 y U2 es igual a W2, y por tanto la manera de escribir V es única. Teorema 6.620, un teorema clásico,
U1 más U2 es el menor subespacio que contiene la unión. Y además está esta famosa fórmula que dice que la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Demostración. W es un subespacio que contiene la unión. Tomamos un vector de V en U1 más U2 y por definición existen dos vectores U1 y U2, cada uno en U1 grande y U2 grande, de tal manera que V es U1 más U2. Como U1 y U2 están en W, entonces U1, U2 pertenece a W también. Y en consecuencia su suma, que es V, también. Luego, U1 más U2 está contenido en W. Y así hemos probado que U1 más U2 es el menor subespacio que contiene a la unión. La segunda parte no la hago, no la hago en el vídeo, la voy a hacer en clase, ¿de acuerdo? Es un poco más complicada, pero tampoco es una cosa de locura, esencialmente separar las bases. Vamos a hacer el problema 6621, ¿de acuerdo? Que es práctica de lo anterior. Tenemos K3, un cuerpo, K3 es el producto cartesiano de K tres veces y queremos comprobar el teorema anterior con los siguientes subespacios. Alfa 0, 0 y 0, 0 beta. Y luego aquí, bueno, pues un par de conjuntos de vectores. La intersección de U1 y U2 es claramente el 0, porque U1 tiene componente no nula tiene parte no nula en la primera componente, perdón, y U2 en la tercera. Entonces, ambos tienen dimensión 1. La dimensión de 1 más U2 va a ser 2. ¿De acuerdo? En el segundo apartado lo vamos a resolver de dos maneras. La primera es pasar a ecuación en los dos subespacios y resolver el sistema para hallar el subespacio de intersección. Y la segunda es hallar el subespacio de intersección a partir de las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Estoy dando aquí más opciones. Las ecuaciones paramétricas de U1 y U2 son esas, ¿de acuerdo? Estamos aquí. Esas serían las ecuaciones paramétricas. Y entonces nos queda todo esto y lo que hacemos es pasar a ecuaciones implícitas. Primero lo hacemos con U1, tenemos T más S, aquí tenemos X más Z medios y al final nos queda 2X menos 2Y más Z. Y para U2, pues hacemos lo mismo, X es 2T, Z es igual a S y entonces, bueno, pues se sustituye aquí y nos queda esto. Nos queda X menos 2Y más 2Z. Y ahora lo ponemos todo junto, hacemos Gauss y nos queda una matriz que tiene rango 2, despejamos y entonces lo que queda es X y Z igual a Z por 3 medios de Z, Z. Es decir, que la intersección es el vector 2, 3, 2. Esta quizás es la manera más directa de hacerlo. Vamos con la segunda manera. Nos dicen que V pertenece a U1 intersección U2, entonces V es a la vez una combinación lineal de U1 y de U2 y lo expresamos así, con 4 parámetros. Perdón. Esto me da lugar a un sistema homogéneo, pasándolo todo del miembro derecho al miembro izquierdo. Me quedaría esto. Analizo este sistema, ¿de acuerdo? Hago Gauss y me queda esto. Esto que aparece aquí. ¿Vale? Le he puesto arriba los parámetros para que se sepa lo que estoy haciendo. Queda T1 la primera columna, T2 la segunda columna, T3 la segunda columna y T4 la última. Entonces sigue que T3 es igual a T2, igual a T4 medios. Eso es analizando las dos últimas filas de esta columna, de esta matriz aquí, de esta matriz que marco aquí, de estas dos filas. De aquí me saldría T3 igual a T2 igual a T4 medios y T1 igual a T4.
Entonces, por ejemplo, sustituyendo T3 igual a T4 medios, me quedaría esto. Saco el factor común T4 y me quedaría T4 por 1, 3 medios 1, que multiplicando todo por 2 es lo que me había dado antes, que la intersección es el espacio generado por el vector 2, 3, 2. Definición. Dados subespacios vectoriales, se dice que V la suma directa si U1 y U2, la suma directa, perdón, de U1 y U2 si ocurre que la intersección es el 0 y la suma es el total. Aquí hay un resultado bastante clásico que dice que tenemos dos bases, una de U1 y otra de U2, dos subespacios vectoriales, y V es suma directa si y solo si este conjunto, uniendo las dos bases, es base de V. Si V es la suma directa de dos subespacios, entonces, como hemos visto antes, V se puede poner de forma única como la suma de un vector de U1 grande y de U2 grande. Para el primer resultado, bueno, pues esto es consecuencia del teorema 6,6,20, que dice que si V es un espacio vectorial y tenemos U1 y U2 dos subespacios vectoriales, entonces la dimensión de la suma es la suma de dimensiones menos la dimensión de la intersección. Como en este caso la intersección es 0, pues sería la suma de las dimensiones. Y este resultado, bueno, pues es consecuencia del problema 6,19 y la prueba se deja para el lector. Esto ya lo hemos probado, de hecho, cuando vimos que la suma, que si la intersección de dos subespacios es el 0, entonces las sumas se escriben de manera única. Vamos a hacer el 6,6,24. Tenemos un subespacio U1 dado por este plano y queremos encontrar un subespacio U2 de tal manera que V sea la suma directa de U1 más U2. Vale, pues para eso primero resolvemos el sistema que tenemos aquí, que es compatible e indeterminado, y sale que está generado por dos vectores 1, 1, 0 y 5, 0, 1. ¿Vale? Eso no es más que despejar la X y aparece en función de Y, Z. Y ahora lo que hacemos es completar la base dada por 1, 1, 0 y 0 menos 5, 1 con otro vector. Esto también ya ha salido en otro par de vídeos. Y lo que hacemos es completarlo con el último vector de la base canónica, que es el 0, 0, 1. Esto me asegura que es una base porque el rango de esta matriz es exactamente la dimensión. Y por tanto, U2 va a ser el espacio generado por 0, 0, 1. Y esto es todo, amigos. Seguimos aprendiendo.